Bendiciones, buen día a todos. Les deseo un excelente año, un excelente 2021. Este 2020 que hemos cerrado seguramente nos dejó grandes enseñanzas. Aprendimos bastante. Una de las cosas que aprendimos fue a ser agradecidos con Dios, a valorar lo que Él hace por nosotros, valorar la vida, valorar a nuestra familia. Y algo que debemos de tener por certeza es que este 2021 está en las manos del Señor, que en este 2021 Dios tiene el control. Depositemos, no dejemos de confiar, depositemos plenamente nuestra fe y certeza en el Señor. Les mando un abrazo y les deseo un excelente 2021. Estamos ya concluyendo también nuestra serie corta, nuestra serie navideña, que lleva por título Jesús no es como lo pintan, y estamos cerrando este tema, esta serie con este tema del día de hoy, Jesús el Verbo encarnado. Ya hemos visto la perspectiva, cómo cada uno de los evangelios presentan a Jesús. Por eso es que decimos que Jesús no es como lo pintan, como nos lo presenta el mundo secularmente. Jesús es específicamente determinado, ¿verdad? Es exactamente, es precisamente, ¿verdad? Mostrado en cada uno de los evangelios cómo es Él, y por eso debemos de estudiar y meditar la Escritura. Vamos a recapitular un poco. Hablamos de Mateo, ¿verdad? Que presenta a Jesús como Mesías y como Rey, pero Rey de Reyes, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos presentó a Jesús, ¿verdad? Como Hijo de Dios y como servidor. El Evangelio de Lucas nos ha presentado a Jesús como Hijo de Hombre, pero también como Salvador universal. No solamente nos presenta a Jesús, ¿verdad?, como el Salvador de judíos, de gentiles, sino del desamparado, del que le necesita, del que tiene quebrantado, dañado el corazón. Nos presenta a Jesús como aquel que tiene compasión y misericordia de nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, a pesar de lo vil que hayamos caído. Nos presenta a Jesús como misericordioso, teniendo misericordia por nosotros. Y por último vamos a hablar del Evangelio de Juan, el cual presenta específicamente a Jesús como el Verbo encarnado. En otras palabras, presenta a Jesús como Dios mismo. El propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, como los otros evangelios sinópticos, ya los mencioné, que es Mateo, Marcos, Lucas, sino que el propósito de Juan es manifestar la deidad de Jesús. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, porque ya aquí hablamos de una segunda generación de creyentes, de seguidores de Cristo, sino que también buscaba corregir las falsas enseñanzas que se estaban difundiendo. Juan enfatiza que Jesucristo es el Hijo de Dios y totalmente hombre. En ese sentido se escuchaban falsas enseñanzas de que Jesús fue desamparado, que el Espíritu Santo es el Cristo, ¿verdad?, etcétera, una serie de cosas que se habían salido de contexto. Por eso Juan escribe específicamente de quién es Jesús. Y vamos a ver dos perspectivas. La primera es los milagros de Jesús que logran evidenciar, nos permiten ver la deidad del Señor. Y número dos, Jesús es revelando quién es. Jesús revela específicamente en el Evangelio de Juan quién es. Vamos a la primera. Y nos queremos basar precisamente en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y versículo 14. Búsquelo rápidamente, por favor. Vamos ahí. Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. Muy bien, dice así la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo vuelvo a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho
carne, dice el 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, dice el punto 1 que los milagros de Jesús evidencian su deidad. Este evangelio, el evangelio de Juan, manifiesta la perfecta humanidad de Jesús al mostrarse al mostrar aquellas necesidades humanas como las nuestras. Jesús mostró hambre, mostró sed, mostró cansancio, Jesús lloró, Jesús sangró, Jesús se entristeció, Jesús se enojó. Por eso, si hay alguien que nos entiende, que nos comprende, es Jesús. Pero también hay 8 milagros que manifiestan su deidad, el poder sobrenatural, lo divino de Dios, que Él mismo es Dios. Y número 1, voy a enlistarlos y voy a mencionar la cita bíblica. Por favor, anótela, téngala ahí en específico para que posteriormente la podamos leer ahí en privado, en lo personal, lo pueda meditar, pueda estudiar acerca de ello. Y el primer milagro que Jesús muestra, donde muestra su divinidad, su deidad, es cuando Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Esto está en Juan 2, 1 al 11. Es ahí uno de los primeros milagros donde vemos que precisamente el Señor convierte el agua en vino y vemos lo poderoso, lo divino de Él, ¿verdad? Número 2, Jesús sana al hijo del oficial. Un gran milagro también que está en Juan 4, 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. El agua en vino lo encontramos en Juan 2, 1 al 11, pero donde el Señor hace este milagro de sanidad en Juan 4, 46 al 54, vemos también ese poderoso milagro del Señor, ¿verdad? Mucha gente dice que Jesús ya no hace milagros. Te aseguro y ratifico y confirmo por experiencia propia que Jesús sigue haciendo milagros. Número 3, Jesús sana al enfermo del estanque de Betesda. Esta historia sorprendente, ¿verdad? Donde vemos a Jesús preguntándole a este paralítico, ¿verdad? A este enfermo, le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor es un caballero, Él no nos obliga. Qué fácil hubiese sido para Jesús imponerle manos, declarar una palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Pero Jesús prefirió preguntarle, ¿quieres ser sano? Jesús es un caballero, Él no va a hacer algo que tú no quieras. Por eso acercarte a Jesús es una prioridad en todo momento. Imagínate que Jesús hubiese sanado sin su consentimiento a este hombre y posteriormente este hombre quizás ya se había acostumbrado a esta enfermedad, a pedir, a vivir de esa manera y hasta le hubiese reclamado, yo no te pedí que me sanaras, yo vivía bien, yo estaba bien así como estaba, me encontraba bien así como estaba. Imagínate. Pero Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús quiere preguntarte en esta hora, en esta mañana, en este momento, no sé si es tarde, en el momento que veas esta transmisión, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que sane tu corazón? ¿Quieres que sane tu enfermedad? ¿Quieres que sane tus emociones, tus sentimientos? Jesús sigue preguntando. Y este milagro increíble lo vemos en Juan 5:1 al 15. Juan 5:1 al 15. Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando enfermos. Número 4, la alimentación de los 5,000. Como de lo poco, Jesús hace mucho. Solamente algunos panes, algunos peces fueron traídos a Jesús, dio gracias. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron. A tal grado que se alimentó a 5,000 hombres. La contabilidad es solamente de varones, no contando mujeres ni niños. Solamente hombres. Fíjate qué gran enseñanza. Cuando eres agradecido con lo poco, Dios lo multiplica. Esta
Este milagro del Señor está en Juan 6 del 1 al 14. Por favor, léelo, ¿verdad? También vemos que Jesús ordena a la gente y les dice a sus discípulos, ordénalos que se sienten de 5, de 10, de 50, etcétera, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y el Señor nos enseña también a ser ordenados para ver la prosperidad, ver los milagros, la provisión de Dios. Si no somos ordenados, no hay provisión. Ahora, siguiente milagro. Milagro número 5. Jesús camina sobre las aguas. Ese milagro que solamente unos cuantos pudieron experimentar, pero sobre todo Pedro, que lo miró y dijo, yo también quiero, ¿verdad? Pero posteriormente tuvo dudas, tuvo miedo y se hundió. Acuérdate que nuestra certeza está en Jesús. Y este milagro está en Juan 6, del 16 al 22. Juan 6, 16 al 22. Milagro número 6. Jesús sana a un ciego de nacimiento, Bartimeo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de este hombre que decían los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres? Y ninguno de ellos había pecado, dijo Jesús, sino para mostrar la gloria de Dios es que el Señor, ¿verdad? Les contestaba e hizo ese gran milagro y sanó su vista, ¿verdad? Otro gran milagro es el milagro 7, la resurrección de Lázaro, Juan 11, 32 al 45, su amigo, el gran amigo, ¿verdad?, de Lázaro. Sus hermanas diciéndole a Jesús, Jesús, si tú hubieses venido un poco antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero una vez más el Señor trayendo un poderoso milagro de resurrección. Dios quiere resucitar muertos vivientes quizá. Cuánta gente que tiene vida, que su cuerpo está respirando, pero que por dentro tiene una gran necesidad. Dios quiere suplir todas esas necesidades. Y número 8, la pesca al presentarse a sus discípulos. Después de la resurrección, cuando ellos quizá creían que todo había acabado, ellos están pescando, regresaron a su oficio. A lo mejor ellos dijeron, pues bueno, no pasó nada, regresemos a nuestro antiguo oficio. Y Jesús les dice, vayan, saquen la red y traigan los peces que han pescado. Y dice la Biblia que tuvieron una pesca increíble, que eran tantos peces, pero las redes no se rompían. Recordaron quién era Él, quién es Él, inmediatamente por esa pesca milagrosa. Juan 21, del 1 al 8. Aunque creamos que todo se acabó, acuérdate que el Señor es especialista en hacer grandes milagros. Dios llega a tiempo. Y bueno, estos milagros dan evidencia de quién es Jesús. Jesús sigue haciendo milagros, como ya lo dije hace un momento, a pesar de que mucha gente y aún sectas, ¿verdad?, dicen que ya no los hace. Jesús sigue haciendo milagros, te lo aseguro. Hay tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Esto evidencia, ¿verdad?, quién es Jesús, que Él es Dios mismo. Número 2, pasemos al punto número 2. Jesús revela por sí mismo quién es. El Evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio. ¿Y a qué nos referimos con el principio? Lo que leíamos hace un momento en el capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice precisamente que Él es el verbo, Él es el logos, la palabra, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, el logos, lo que se profetizaba, lo que se decía en palabra, y posteriormente se convirtió en verdad, en hecho real. Quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación, y quien más tarde se hizo carne, como lo dice Juan 1:14, a fin de poder quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios, sin mancha, ¿verdad?, como aquel que podía llevar nuestros pecados y los llevó hasta la cruz del Calvario, y después de resucitar al tercer día,
venció la muerte, venció la cruz, ¿verdad? Venció al pecado. Jesús mismo reveló, fíjese lo que le voy a expresar, Jesús reveló quién es Él con 7 expresiones. Esas expresiones de yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero bueno, sobre todo Jesús especificó en el Evangelio de Juan con 7 expresiones esas palabras de yo soy. Y número 1, yo soy el pan de vida. Él es el sustentador que nutre toda nuestra vida, no solamente con el alimento, con el pan físico que necesitamos. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, versículo 41 y versículo 51. Si no lo anotó, lo vuelvo a leer. Es Juan capítulo 6, versículo 35, versículo 41 y versículo 51. Jesús es el pan de vida. Número 2, recuerde muy bien cada una de estas expresiones. Yo soy la luz del mundo. Este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, necesita la luz y Jesús es la luz. Nosotros necesitamos la luz para vivir. Creemos que el sol es determinante para nuestra vida. Te aseguro que Jesús, Dios mismo, es más importante porque Él es la luz de todo. Y la luz del mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5, capítulo 12, versículo 46. Juan 8, 12, Juan 9, 5, Juan 12, 46. Número 3, tercera expresión. Yo soy la puerta. ¿La puerta a qué? La puerta, ¿verdad? Al rebaño, la puerta al reino de Dios, la puerta a la salvación, como dice Juan 10, 9. Juan 10, 9. Yo soy la puerta de bendición, de vida eterna. Número 4, yo soy el buen pastor. Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos sana nuestras heridas. Juan 10, 11 y 14. Juan 10, 11 y 14. Ahí encontramos esta expresión. Yo soy el buen pastor. Expresión número 5. Yo soy la resurrección y la vida. Es lo que da sentido aún a nuestra muerte física. Porque vemos que en Jesús, ¿verdad? Aquel que nace una vez, muere 2 veces, físicamente. Y si no ha entendido que Jesús es la resurrección y la vida, también muere eternamente. Hay un destino eterno. Pero aquel que nace 2 veces, y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Y Jesús no se refería a eso. Él le dijo, tú siendo intérprete de la ley no entiendes lo que te estoy diciendo. Y Jesús hablaba de lo espiritual, del nuevo nacimiento. Creemos firmemente que el que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Y a qué nos referimos con que nace 2 veces? El nacimiento físico, pero también el nacimiento espiritual. Y solo muere una vez en este mundo y tenemos un destino eterno con el que es la resurrección y la vida. Cobra sentido, ¿verdad? Aún nuestra muerte. Por eso vemos que el Señor dice, ¿verdad? Que apreciada, estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Mientras a nosotros nos cuesta trabajo entender eso, Jesús, nuestro Padre también, ¿verdad? Nuestro Dios nos está diciendo que apreciada es a sus ojos la muerte de sus santos, porque nos reunimos con Él. Número 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Donde Jesús dice yo soy la resurrección y la vida está en Juan 11:25. Juan 11:25. Pero la expresión número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo vemos en 14:6. ¿Cuántas veces el hombre está buscando un camino, un sentido para su vida? Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos a Jesús.
Él es el camino. Él endereza nuestros pasos. Él endereza lo torcido de nuestro diario vivir. Y número 7, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Él es la raíz, ¿verdad? Él es esa vid, esa planta, y nosotros somos los pámpanos. De Él dependemos, de Él depende todo. Juan 15, 1 y 5, donde dice exactamente, yo soy la vid verdadera. Si nosotros no estamos arraigados, ¿verdad? Si nosotros no estamos conectados a esa vid verdadera, ¿qué va a suceder? No somos nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso necesitamos a Jesús. Necesitamos estar plantados, estar arraigados a Él, ¿verdad? Así que hemos visto las 7 expresiones de los 7 yo soy que Jesús manifestó, donde nos revela quién es Él. Y si resumimos un poquito y también analizamos en perspectiva la Biblia, encontramos que Jesús es nuestro respirar, es nuestro aire, nuestro aliento de vida, que Jesús, ¿verdad?, es agua, dice la palabra, ¿verdad?, que del agua que Él nos dará será para vida eterna, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Las cosas básicas que necesitamos para vivir: el aire, el agua, la luz. ¿Qué más necesitamos? El alimento. Necesitamos elementos para vivir, elementos básicos. Pues Jesús mismo dice, yo soy todo esto. Jesús es lo necesario y aún más de lo suficiente que necesitamos para vivir. Eso es Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Yo te pregunto. Es más, voy un poquito más a profundizar. ¿Qué necesitas de Jesús para poder vivir? Quizá hay personas que dicen, es que no soy feliz, es que estoy viviendo de esta manera, es que no encuentro sentido en mi vida. Pues aquí dice Jesús, yo soy. Hay quienes dicen, grandes teólogos, escritores que dicen que esa expresión, yo soy, es la misma expresión donde Moisés, la expresión que Moisés escuchó frente a la zarza, donde el Señor le dice, ¿verdad?, yo soy el que soy. Es la misma expresión. Jesús es nuestro todo. Y el Evangelio de Juan manifiesta a Jesús como Dios mismo. ¿Qué necesitas? Preguntaba hace un momento. ¿Qué necesitas de Jesús para vivir? ¿Qué es Jesús para ti? Quiero invitarte a que hagamos una oración reconociendo que Jesús lo es todo en nosotros. Entreguemos nuestro corazón a Jesús. Quiero invitarte a reconciliarte con Jesús si es que te has alejado. Quiero invitarte a tomar en serio a Jesús. Quiero invitarte a tener una verdadera relación y comunión con Él. ¿Qué te parece? Necesitamos a Jesús. Cierra tus ojos. Y si tú por primera vez estás escuchando este video, dile al Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdona todos mis pecados. Te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que tú seas obrando en mi vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy. Acéptame como tu hijo. Acéptame, Señor, como tu oveja, Señor. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, también te pido en este momento que me ayudes. Dile ya al Señor, ayúdame. Y si tú ya le conoces, dile al Señor, yo quiero invertir más en mi relación contigo. Quiero conocerte más, Señor. No me quiero conformar con lo que la gente dice de ti. Quiero conocerte, Señor. Quiero ir más allá de cómo pintan a Jesús. Quiero conocerte. Quiero tener una relación contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria y la honra. Bendigamos su santo nombre. Y quiero pedirte también que no dejes de orar, no dejes de tener una comunión, una relación con el Señor. Muy bien. Y bueno, pues agradezco este tiempo. Quiero también mencionar acerca
de que podamos contribuir en la obra que estamos haciendo como Iglesia del Señor aquí en Ciudad Neza. Queremos invitarte a no dejar de ofrendar, no dejar de dar tus diezmos, no dejar de dar tus ofrendas voluntarias. Y tenemos, ¿verdad?, varias opciones. Una es por transferencia, pide el número de cuenta, número 2, o depósito bancario. Y número 2, a través de haznos saber. A lo mejor dices, yo tengo mi diezmo, mi ofrenda, pueden ir por él, dinos, haznos saber que lo hagamos, y con gusto lo hacemos. Entonces, no dejemos de sembrar en la obra del Señor. Agradezco por el privilegio que tenemos, ¿verdad?, de estar transmitiendo el mensaje, cada una de las enseñanzas, pero bueno, también es importante que podamos apoyar la obra del Señor. Así que hagamos una oración, oremos por tu trabajo. Si no tienes trabajo, que Dios abra puertas. Oremos también que el Señor dé su provisión en todo momento. Cierre ahí sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos darte de corazón. Bendice al dador alegre, como dice tu palabra. Si alguien no pudiese hacerlo, ábrele puertas, Señor. Ábrele, Señor, mueve las cosas a su favor para que, Señor, nadie se quede sin dar con generosidad. Gracias te damos, Señor. Sembramos en tu obra. Amén. Amén. Muy bien, bendiciones. Les invitamos a estar al pendiente de las transmisiones. Tenemos esas transmisiones los días martes y jueves, 7 de la noche. Dios les bendiga y que sea un excelente año 2021. Un abrazo a todos. Bendiciones.